Paz, buenas tardes, buenos días, paz, bendiciones. Es un gran privilegio una vez más. Aquí estamos para traer una palabra de vida, una palabra que lo puede cambiar su destino. Cuando se habla de las riquezas de la palabra de Dios y del reino de Jesucristo, su mente es alumbrada. La Biblia dice que en la exposición de la palabra, hasta el simple va a entender. Eso es algo impresionante. Aún el que no sabe entiende. Así que es una bendición estar aquí hoy. Que Mauricio, como siempre, me está acompañando. Amén. ¿Está listo hoy? Sí, saluda a nuestra audiencia. Amén. Para nosotros siempre es un privilegio estar aquí compartiendo estas verdades y lo impactante que está haciendo este programa, porque las personas dicen que ahora están aprendiendo la palabra como es, porque antes entendían ideas, pero se les está enseñando la palabra y como usted dice, siempre conforme a lo que dice la Biblia. Sí, la Biblia no necesita interpretación. La Biblia misma se interpreta, son 40 libros y no se puede, una vez que se sale del contexto, empieza a confundirse. Pero aquí estamos aquí para ayudarlo. Siempre tenga apunte, tenga una Biblia ahí. Y lo bueno es que estar en tu casa viendo esto, después lo puedes poner pausa, pararlo, verlo y ver los versículos. Así que los bendecimos, aplicamos la sangre de Cristo sobre ustedes, declaramos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, milagro, rompimiento en tu vida. Tu día a día de Dios son de gloria. Tienes a Cristo, tienes vida, y no solamente vida, la Biblia dice vida en abundancia. De hecho, este es el ministerio. Cristo no está muerto, Él está vivo. Así que estamos hoy entendiendo la palabra correctamente, así se llama el título del programa. Así que estamos más que contentos y bendecimos a todos los miembros del ministerio, de verdad. Y aquí en donde quiera que podamos llegar, donde quiera que usted esté, la palabra va a fluir a través del Espíritu Santo y que de hecho no retorna a la vacía. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, mire, hay tantas terminologías en la Biblia que a nosotros no las entendemos. Ajá. Y por eso es muy importante, si usted se da cuenta, la mayoría de nosotros somos personas que venimos de pueblos humildes. Ajá. Y hay veces que no entendemos muchas terminologías de la Biblia y nos dan ideas de lo que es la Biblia. Y me gustaría que usted me explicara acerca de la salvación. Porque muchas personas no entendemos lo que es la salvación. Claro, vuelvo y repito, que cuando nosotros, que yo soy pastor por años, cuando predicamos la palabra, muchas veces predicamos nuestras ideas, pero no son Biblias. Sí. Agarramos un versículo, empezamos a predicar y a veces hay lenguaje de la Biblia, si no lo explica, como hablamos de la redención, que gracia, ni siquiera yo prediqué por años, ni siquiera tenía idea qué es gracia. Entonces, la pregunta estoy aquí sobre la salvación. Sí. ¿Qué es eso de la salvación? ¿No? Porque se escucha mucho de la salvación y también otra cosa es del nuevo nacimiento. Si eso va junto o cómo es que podemos coordinar todo eso. Vamos aquí hablando de la salvación, que este es muy importante. ¿Cómo una persona puede llegar a ser cristiano? Sí. Solo hay un solo camino. Y ese camino se llama Jesucristo. No hay dos o tres. No hay dos. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Correcto. Que es el libro de Juan capítulo 14 verso 16. No hay otro camino. Esto es muy importante entender eso, Mauricio. No hay otro Salvador. Jesucristo es el Salvador. Cuando el Padre envió a Jesús, lo envió a la humanidad, no a juzgar la humanidad, no a destruirnos, sino a salvarnos. Esto es muy importante. ¿Salvarnos de qué? Esa es la segunda pregunta que le quiero. ¿De qué es eso lo de la salvación? ¿Salvarnos de qué? Del infierno, del lago de fuego, porque hay un infierno pues, que van a ser castigados los que no aceptaron a Cristo. Juan capítulo 14, verso 6. Perdón, y algo que me gusta siempre del así, programa. Antes que estamos nuestra 14 tiene que ser, ahí veo 16. Sí, algo que me gusta es que si no traemos la palabra, son ideas. Son ideas. Son ideas. Sí, yo predicaba la palabra, desde la edad de 14 años predico la Biblia.
Entonces, yo sudaba hablando Ideas. ideas que me enseñaron que es antibíblico. Tremendo eso. Por ejemplo, dice que tienes que vestirte así, tienes que hacer aquello para ser salvo. Pero no es lo que dice la Biblia. O sea, que acuérdense que hay que ir lo que dice la ¿Qué Biblia. es lo que dice la palabra? La Biblia es tu mejor espejo. Vamos aquí. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. Ahí está claro eso. Lo define Claramente, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy el camino, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Qué tremendo. Él lo completa todo. Sí. Jesús encierra todo lo que es la salvación del hombre. Sí. Es Dios, después de la caída en el Edén, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, Dios prometió que iba a salvar al hombre, es decir, lo iba a rescatar. Acuérdense que la pregunta del infierno, del lago de fuego, de la condenación eterna, porque hay un infierno, hay un lago de fuego y hay una condenación eterna. La Biblia, la muerte segunda, que es la muerte segunda cuando se separa uno de Dios. Antes de la venida de Cristo, el hombre literalmente estaba separado de Dios, no podía ir al cielo. Qué tremendo. Todos los del Antiguo Testamento, los profetas, Abraham, David, todos los profetas esperaban un Salvador. Por eso que la importancia de entender que toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, habla de una sola persona. Jesús. Ellos esperaban un Salvador. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque son versículos que están ahí clave. Si no entendemos basado en esto, y hay otra cosa que hemos entendido, acuérdense que me dicho, para tú entender la Biblia, tú tienes que aprender a dividir el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. No lo puedes mezclar. Una vez que mezcla la gracia con la ley, con el Antiguo Testamento, no es que uno tiene que dejar fuera eso, no. Tiene que actualizarlo basado en Jesús. Por eso que hay que estudiar qué pasó con Jesús. Porque todos los profetas, el mismo Cristo, Moisés habló de mí. Él le dijo a los fariseos, a los intérpretes, a decir, Moisés escribió de mí. O sea que ahí pues son cosas que un versículo que ahí están. Y Moisés, dice Jesús que Moisés habló de él. Entonces, mientras no entendemos la terminología de la Biblia, no entendemos esto, no vamos a beneficiarnos de la riqueza que hay. Lamentablemente, más en el pueblo latino, tenemos ideas, no nos gusta estudiar, ideas, no sé, muchas cosas las sacamos fuera de contexto. Entonces el estudio de la Biblia son muy importantes. Así que vamos una vez más, no nos vamos a olvidar de la palabra salvación todavía. Porque, no sé si viene con lo que estamos hablando. Entonces, porque como dice, nosotros queremos mucho meter a Moisés en la salvación. Entonces, si no me equivoco, hay un versículo en el Viejo Testamento que habla que iba a borrar el libro de la vida, el nombre del libro de la vida. Sí, dice, bueno, primero vamos a ver la salvación. No nos saltemos de explicar esa parte. Vamos a ir por partes para poder entender lo que es el papel de Jesús en la salvación. Acuérdate que Él dijo, yo soy el camino. No hay otro Dios, no hay otro medio de llegar a Dios, se llama Jesús de Nazaret. O sea, que esto es muy importante esto. Tenemos que plasmar esa verdad, que toda la salvación depende de una sola persona. O sea, y ahí vamos a enriquecernos en lo que es la Biblia. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, verso 39, por favor. Esto es muy importante. La Biblia ya dijimos. Si no son ideas. No ideas. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la Biblia solo habla de Jesús. Tremendo. Una vez que entiendas desde el Calvario, esto es muy importante a nuestra audiencia. Y a la persona que nos vea, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia da testimonio de una sola persona, y ese es Jesús, que es el autor de la salvación. Del libro de la fe, en Hebreos 11, todos esperaban a Jesús, todos dicen que hacían por fe esperando a Jesús. Dice que no lo vieron, lo saludaron. Acuérdense que Jesús es el centro de la Biblia. Si no entiende la de Jesús, ahí está. Vamos por favor a la viviente, a ver, por favor, ahí está.
Vamos a ver aquí qué dice. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Ve que te está diciendo una vez más. Las escrituras me señalan a mí. A Jesús. Sí, tremendo eso. Sí. Tremendo. Perdóneme, aleluya. Sí. Que desde el momento que una persona se para en el púlpito a predicar, no echa a Jesús en primer lugar, ya está en un error. Sí, ya comete error. Porque la escritura, bueno, no sé si lo estoy inventando o no. Claro, o sea, que ahí te está diciendo, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Qué tremendo. Dijo Jesús. Sí. O sea que ahí no estoy inventando. Está ahí claro. yo no necesita interpretación. No lo necesito. Entonces, ¿a quién señala la escritura? A Jesús. Sí. Cuando Dios llegó a Natanael, hemos encontrado de aquel que habla las escrituras. Sí, le dijo. sí. A Jesús de Nazaret. De Nazaret puede salir algo de bueno, le dijo. Venid y ve. Sí. No sé si han leído eso en la Biblia. Sí. Desde Natanael, ve a Felipe, le dice, ve a Natanael, le dijo, mire, hemos encontrado a aquel que dice las escrituras. Tenemos que buscar después ese versículo porque es importante. Es importante, sí. Sí, pues cuando él le llama. Ahí cuando le dice que te vi cuando estaba Ajá, abajo, claro, le dijo a Jesús de Nazaret, le digo de Nazaret, sí, porque era un pueblo insignificante. Ajá. Entonces le digo, de Nazaret puede salir algo de bueno, le digo. Venid y ve. Ajá. Entonces cuando Jesús le dijo, este es un verdadero judío en el cual no hay engaño, le dijo. Sí, pero lo tremendo, ¿verdad? Que la palabra cuando no es revelada, porque ese hombre estudiaba la palabra, pero lo importante es cuando se da la palabra, se da el mensaje, la palabra revelada de la salvación de Jesús. Mantenernos en la salvación. Claro, pero Jesús, lo bueno que Jesús sabía que él era un estudioso de la ley. Aunque no se le había revelado, ¿verdad? Dice, exclamó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Vea, dice, ven y compruébalo tú mismo. Y le respondió Felipe. Sí. O sea que él le dijo, yo hemos encontrado al Mesías, hablando en la Escritura de Jesús de Nazaret, porque ellos esperaban a Jesús. Sí, ellos esperaban un Salvador. Tremendo. Sí. Tremendo. Sí. Entonces vení y ve, cuando siga allí, tremendo, aquí hay coco, gente de Biblia hay aquí. Sí. Aquí, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Sí. ¿Por qué le dijo esto? Porque él estaba estudiando la palabra debajo de una buena costumbre de Dios. Jesús lo vio estudiando. Tremendo. Ve, era un estudioso de la Biblia. Sí. Entonces, síganle el versículo. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Sí. Que estaba haciendo, estudiando el Torá. No era la Biblia, era el Torá que tenían en aquellos tiempos. No tenían la Biblia que tenemos hoy. Respondió Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, que es el primero que lo reconoció inmediatamente por el conocimiento que tenía de la Biblia. Sí. Ahí el entendimiento se abrió. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esas verás. Inmediatamente él fue que le dijo, tú eres Dios, tú eres Dios. Inmediatamente lo reconoció, porque era un estudioso de la Biblia. Sí. Este es muy importante. Tuvo revelación y inmediatamente él lo dijo, no lo cuestionó. Sí. Que los mismos maestros de judíos que lo llevaron al Calvario cuestionaron, no se le reveló como se le reveló a ese hombre. Entonces, lo que te quiero es escudriñar la Escritura. Volvamos a donde estábamos, por favor, ahí, hijita. ¿A dónde es que estábamos antes de llegar aquí? El libro de escudriñar la Escritura, ¿va? Sí. Que la viviente. Tremendo. Sí, donde está escudriñar, que es Juan 5:39, escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que ella tiene la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio. Ponga la viviente, por favor, si puede. No. Ese no es la viviente.
Ustedes estudian la escritura a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Jesús. Ponga el 40, por favor. Qué tremendo. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. O sea que de allí una persona puede estar en una iglesia y no tener revelación de quién es Jesús. Sí, tremendo. Claro, acuérdate, esto es muy importante. Yo puedo mencionar a Jesús. Todo peligro de todo creyente. La gente puede mencionar a Dios, todo. Pero todo está en el nombre de Jesús. Jesús se convierte en el autor principal de la salvación. Ok, y esto es muy importante entender esto. Ajá. Y cuando usted estaba hablando sobre Natanael, cuando tuvo el encuentro con Jesús, se le reveló quién era Jesús. Exactamente, Sí. inmediatamente se le revela, porque acuérdense que ellos estaban esperando un Mesías. Entonces Natanael se le revela. El centro de la Biblia, esto es muy importante, vuelvo y repito, el centro de la Biblia es Jesús. Jesús. Si yo quiero ser un buen estudioso correcto de la Biblia, tengo que estudiar la vida de Jesús. Aún en el Antiguo Testamento está llena de la vida de Jesús. Desde el momento que yo empiezo a predicar sin tener el fundamento de Jesús, ya me compliqué. Sí, ya se complicó. Ya me compliqué. Vamos a poner aquí una vez más Juan capítulo 1, verso 17, por favor. Acuérdense que hablamos Biblia aquí, Sí, ¿no? Acá estamos en la salvación, que es eso en sí. Y de hecho que él es el autor. Él es el autor, de él viene la vida, Qué es la tremendo. fuente de la vida. Sí, qué tremendo eso, sí. Dice aquí, pues la ley vino por medio de Moisés fue dada. La ley vino por Moisés en el monte Sinaí, que de hecho hay gente que se llama monte Sinaí, que ya lo hemos dicho en ese programa. Correcto. Que Sinaí significa muerte, o sea que no es una cosa, ahí fue que vino la ley no traía vida, cuesta entender esto, la ley no era vida, la ley era muerte, pero la gracia y la verdad, ahí está, ¿qué es gracia? Regalo, don, favor, que tú no lo mereces ni yo, y la verdad, ¿qué es la verdad? Jesús. Es la única verdad, mi idea no es verdad, lo que yo pienso no es verdad, Jesucristo. Fíjense que hay un pastor que predica la verdad, escúchelo, ni siquiera toca Biblia, ni siquiera da versículos, ni siquiera toca a Jesús 2 veces. Entonces le dice, ay, gran hombre de Dios, pero no es la verdad. La verdad es Jesús. Pues la ley vino por medio de Moisés, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron. La salvación. Sí, que la gracia, la verdad, la salvación vinieron por Jesucristo. Ahora vamos aquí en el libro, pero tú sabes que me oyes predicar, todo. Yo solo soy Biblia. Es una realidad. Y no fuera de contexto. Isaías capítulo 9, verso 6. Tremendo. Isaías capítulo 9. Acuérdense que estamos aquí en el tema de la salvación, que es eso, que es la salvación, la riqueza. Porque nosotros no entendemos muchas cosas. No entiende que es una persona salvo, que es muy importante. ¿Cómo tú puedes saber que eres salvo? Hay gente que dudan de su salvación, ¿no? Esto es muy importante. No voy a saber si soy salvo cuando esté en el cielo. No, yo ya sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque hay unas verdades en la Biblia que me dicen a mí que yo soy salvo. Tengo que saberla, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombre, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de Jesús, está profetizando la venida de Jesús. Vamos al 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. Jesucristo vino a rescatarnos. Él nace de una virgen. Esto es muy importante. Aquí tenemos los versículos que esto es muy... cuando Lucas capítulo 1, verso 31. Lucas 1, 31, por favor, ahí. Y el problema que tenemos nosotros que escuchamos a las personas equivocadas. Exacto. Pues claro, porque y esas personas traen Biblia. Eso, porque son personas equivocadas que no los traen Biblia, los traen ideas nada más. Y ahora concebirá en su vientre y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Siga el versículo que sigue. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin. Cristo, Salvador eternamente. En el manda, en el cielo y la tierra, se llama Jesús. Esto es más que interesante. Vamos aquí para terminar, para seguir con esto. En Lucas 2.10, por favor, Lucas 2.10. Lucas 2.10. Lucas 2.10. Dios, bueno. Sí. Más que maravilloso, Sí. ¿verdad? Pero el ángel le dijo, cuando anuncian la venida, no temáis, porque aquí que os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. El 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Fíjense que no dice ahí exterminador. No, ni condenador. Cristo no vino a condenar a la gente ni mandarlas a infierno. Sí. Vino a salvar. Ese es su trabajo. Sí. No le va, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es el mismo anuncio que le dio a María el ángel, es el mismo anuncio que los ángeles le dan a los pastores, es el mismo anuncio del Antiguo Testamento. Su nombre es Jesús. Jesús significa Salvador, paz, gozo, sanador. Ese es su nombre. Cristo no vino a condenar. Él mismo lo dice, yo no vine a condenar al mundo. Y con lo que estamos leyendo ahorita nos está enseñando que el trabajo de él fue salvar. Salvar, ese es su trabajo. Es el trabajo de Jesús. Él está sentado a la diestra del Padre a favor mío. Sí. Desde el momento que yo te lo voy a volver a repetir. Sí. Jesús está ahora sentado a la diestra del Padre para defenderte, abogado de nosotros. Tremendo. Estar seguro de lo que cuando pedimos algo a Dios, que se nos conceda. Qué tremendo. Nunca para destruirnos, Sí. aunque estemos mal, Qué tremendo. porque no es el trabajo de Él. Este es muy importante, que los creyentes les cuesta entender esa verdad, creen que Cristo lo va a destruir, porque la gente se descarría, porque creen que el Evangelio, Cristo está ahí para destruirte. Pecaste, te voy a destruir. Entonces no quitar ese término de la Biblia. Jesús vino a salvar. No le digo un exterminador, no, él vino a salvar. Y él vino a salvar. Ese es su trabajo. Él no va a hacer otra cosa que no lo envió el Padre. Un ejemplo, la otra cosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a condenarte. El Espíritu, todo está, aquí vamos a traer un tema de esto. El Espíritu Santo no condenar, destruir a la gente. No, el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. En otra palabra, hacer, eso está en la Biblia, hacer, confirmar, empoderar a los creyentes para que lo que hizo Cristo se haga real en nosotros. Ese es el trabajo de Él, y revelarnos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, primero la salvación. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para ser salvo? La salvación es muy sencilla. Aceptar a Jesús como en mi corazón. Cuando dice yo lo acepto como Señor y amo. Vamos aquí, el libro de Romanos capítulo 10, verso 8. Tremendo esto. No te está regresando un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Desde el momento que un predicador, pastor o el que sea que está hablando la palabra, desde el momento que está acusando a una persona, le está diciendo hijo del diablo, tantas cosas, desde el momento que está haciendo eso, ya no es mensaje de Jesús. No, porque claro, yo prediqué así por años. Tremendo. Tú me conoces por años. Claro, desde el momento que quiero dar mi propio mensaje, me salí de la Biblia. Se salió de Jesús. Claro, me salió porque Cristo nunca vino a hacer eso. De insultar a la gente. Yo mismo insultaba aquí, pero yo vine a insultar que era aquí. No, solo hay un versículo que Jesús sacó a la gente de una vara del templo. Afuera del templo vendían palomas. Solo una vez, ahí no apareció una vez. Y bueno, los que más seguían a Jesús eran las prostitutas, la gente caída. Ellos lo buscaban a Él, porque Él vino a eso, vino a salvar. Él dijo, yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él no vino a eso, llegó a donde Zaqueo. Zaqueo, nadie, si llegara a la iglesia no le iban a dar cargo, porque era impío, ladrón, que robaba hasta los clavos. Pero Jesús ni siquiera, cuando yo quiero estar en tu casa hoy. Y le digo, pues ¿cómo vas a llegar ahí? Porque yo vine a eso, vine a buscar a los malos, no a los buenos. Ese es el trabajo de Jesús. No, es tremendo. Y de hecho, desde el momento que nosotros venimos a la iglesia, somos personas que venimos necesitadas,
que tenemos problemas, que andamos buscando solución a nuestras vidas y venimos y no nos dan la solución, sino que nos condenan más de lo que ya venimos condenados. Claro. Por eso es que las personas, como dice usted, están descarriadas por eso mismo. Se van de la iglesia porque se le da un mensaje O porque de condenación. piensan que Dios los quiere destruir, que todo lo malo que le viene de Dios, pero no es así. Bíblicamente, bajo el nuevo pacto de Jesús no es así. Esto es muy importante. Sí. Dios ama a la humanidad. Nosotros te hablamos el programa pasado del amor de Dios. Sí. El amor de Dios no tiene condición. Qué tremendo eso. Él nos ama incondicional. El evangelio no consiste en cuánto yo amo a Dios. No, el evangelio consiste que yo entienda cuánto Dios me ama a mí. Una vez que tú entiendas que Dios te ama incondicional, acuérdate que la palabra incondicional no tiene condición, no tiene, Él te ama tal como tú estás y Él está para ayudarte. Ese es el trabajo de Dios, por eso que no se tiene que sentir condenado. ¿Ve? Esto es muy importante, una vez que viene a Cristo. Y por eso el programa, como el nombre que se le puso al programa. Entendiendo la palabra de Dios correctamente, Eso es lo que nos ha basado en Cristo Jesús. Sí, qué tremendo. Exactamente. Sí. Ahora, ¿cómo yo hago para aceptar a Cristo? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sí. Vamos, sigue. Si confesares con tu boca, que es el verso 9, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sí. Porque con el corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel, que es el verso 11 creo, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Ves? Si creíste en Cristo, no te va a defraudar. Si Cristo es tu redentor, no hay una manera. Acepté a Cristo, soy salvo. No por lo que yo vivo, sino por lo que cree. Hay que, antes de que ir a la pregunta, aquí entender la riqueza del evangelio. Lo que está hablando, de verdad. Qué rico. Sí. La gente piensa que salvarse es por lo que yo hago. Ahí volvemos y caemos al lado. Usted le puede decir, yo prediqué que en un año me sudaba diciendo esto, pero la Biblia no te dice eso, porque la gente cree que van a ser más correctas que la Biblia. Yo, un predicador que cree que hay muchos predicadores allí que, disculpe, me da pena decir a veces eso, ellos creen que ellos son los que tienen derecho de mandar y sacar a gente del infierno. O sea, tú te vas a perder, aquel hijo del diablo, todo ese lenguaje, Cristo no lo habló, o sea, no lo habló, o sea, por más que digan no lo habló Jesús, si estudian la vida de Jesús, Jesús no andaba tirando a la gente al infierno, Él vino a sacar a la gente del infierno. Ojalá que descienda fuego del cielo, le dijeron los discípulos a Jesús, porque quiso entrar a Samaria y no lo recibieron, como hizo Elías. Y Jesús le dijo, ¿qué espíritu es ese? ¿Qué es eso? Yo no vine a condenar las almas. Sería bueno buscar ese versículo porque es clave para esto. Yo no vine a condenar a las almas, yo vine a salvarlas. El trabajo de Cristo, acuérdense que hablamos de salvación. Cristo no, desde el momento que yo acepto a Cristo, Él se convierte en mi amo, mi Señor y mi Salvador. Y la Biblia dice, mi nombre es escrito en el libro de la vida. Este es impresionante. Y me gozo cuando usted enseña esto, porque o sea, le estoy entendiendo que la salvación es fácil. Es lo más fácil que hay. Pero me la han puesto que es difícil. Pues, ellos lo han puesto con subir al Monte Everest. No sé si tú y yo llegaríamos allá. Bueno, dice que llegar allá no es cualquiera. Entonces, hay iglesias, lo revisan a uno antes de entrar. Es impresionante. Ellos dicen, hijo del diablo, volvemos y ese era mi lenguaje también, pero es que no es el evangelio. Y cuando los problemas más grandes que tenemos nosotros no es la ropa, sino lo interior. Bueno, el interior no de sé nosotros. por qué pusieron ese versículo. Tremendo. Ajá, cuando creo que ese versículo que después lo buscamos en la
cuando él le dijo que descienda fuego del cielo y consuma. Quiere que hagamos que descienda, así como hizo Elías. Sí. Jesús le dijo, no, yo no vine no a condenar a las almas. Sí, yo vine a salvar las almas. Qué tremendo. Sí. Este es el trabajo de Jesús. Podría decir dolido porque los samaritanos no lo recibieron. No, eso no, nada. Claro, hay puntos que tenemos que ver ahí que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender. Entonces, la salvación no es condenar, o sea, que no es condenar. Ahora, la pregunta que me quería hacer tú aquí, yo soy salvo, ¿puedo perder esa salvación? Y esa es la pregunta que quería saltar tú. Ya somos salvos. Ya somos salvos. Acepté a Cristo y mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Ajá. ¿Se puede borrar ese nombre? Sí. La gran pregunta del millón. Sí, porque según lo que uno escucha, piensa que Dios anda con un gran borrador borrando nombres en el cielo. Bueno, claro. Antes de ir a eso, vamos siempre a recordar esto en Efesios capítulo 2, verso 8, porque mientras no entendamos la terminología de la Biblia va a ser muy difícil. Sí. Porque por gracia soy salvo. No se le va a olvidar los que están leyendo ahí. Y tiene que buscarlo en su diccionario y todo. Acuérdense que aprendiendo la escritura correctamente no vamos a olvidarnos que estamos estudiando, porque por gracia, esa palabra gracia no se le olvide, es clave y aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante. La ley, ya lo leímos ahora, 1:17, la ley vino por Moisés. ¿Qué era la ley de Moisés? Los 10 mandamientos basados. La ley fue dada no para cambiar al hombre, que cuesta entender esa terminología. La ley no fue dada para que me cambie a mí. No tiene que vivir los 10 mandamientos y por clavar la ley. En el pueblo de Israel nunca los 10 mandamientos fueron exhibidos, porque los 10 mandamientos establecían los juicios de Dios para castigar al hombre. El hombre, es decir, baja al juez y el fiscal, la ley es fiscal, su trabajo es condenarte. Una vez que la ley te condena, no tiene la capacidad para cambiarte. Entonces, esto es muy importante. Por eso que dice, porque por gracia somos salvos. No te está diciendo por la ley. No te está diciendo, la gracia es un regalo. La gracia es un don, regalo inmerecido. Soy salvo por medio de la fe. O sea que es fácil. Es fácil. Fe es creer en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Porque acuérdense que también vamos a tocar aquí después que fe. Porque porque los creyentes no entienden que fe. Fe es el motor, es la gasolina. Fe que creer en lo que ya está hecho. Y usted dice tiene un dicho que dice, la fe no es vaga. No, la fe tiene seguridad basada en Cristo Jesús, en lo que ya Él hizo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces la fe está establecida, escrita en la palabra. Escrita en la palabra. ¿Qué fe? Creer lo que ya está hecho. No lo voy a hacer. Si lo tengo que hacer, no es fe. Ya no es fe. Dice que la obra no es fe. Y esto no es de vosotros, porque es un regalo de Dios. La palabra don, que es lo mismo que gracia, es un regalo de Dios. O sea que mientras no entiendan ese versículo que está ahí, lo saco de contexto. Y lo pongo, agarro un versículo del Antiguo Testamento, lo dijo Pablo, o Felipe, Jacob, Pedro, lo saco de lo que dijo Cristo, ya me compliqué. Porque el último que tiene la palabra aquí se llama Jesús. Jesús es el autor de la salvación, es el que murió. Que yo sepa, corrió Pedro y hasta iba a volver a la barca cuando murió Jesús. Juan salió desnudo. O sea que ningún discípulo cargó la cruz. Nadie. El único, ni usted pastor, el único, porque no le hago caso que me insulte que va para el infierno, porque no es nadie que decide si vas a ir al infierno o no. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo. Siempre decimos aquí en mi predicación de una señora que ahí sale en Sea Road, de un padre que trató mal a su hija, y que Jesús ella aceptó a Jesús. Él la trató súper mal desde niña, la despreció. Ella aceptó a Cristo. Y un día ella tenía relación
aún con Jesús iba al cielo, allí estando en tierra. Y un día subió al cielo. Y que el papá había muerto, ¿no? Había muerto el papá y que subió al cielo. y cuando ella en un pasillo que nunca siempre miraba a gente, pero esa vez no vio a nadie, empezó a caminar. Y el que ve al papá. Dice que cuando lo vio regresó para atrás. O sea, yo digo, pues que hasta ella se sorprendió verlo en el cielo. Sí, y le digo, siempre para no entender cómo llegaste como tú. Me arrepentí. O sea, que Jesús es el autor porque ella pensaba que nunca iba a ser salvo. Pero Jesús es el autor de la salvación. Pues puedes quitarte toda la garganta, decir hijo del diablo, que aquí, que allá te vas a perdonar. Ninguno de ustedes, pastores, es el autor de la salvación. Ningún apóstol, ningún hombre. Nosotros no somos los autores de la salvación. Se llama Jesús de Nazaret. Y usted no es de Nazaret tampoco. Ay, disculpe. Ya tiempo está pasando. Jesús, pero qué riqueza. Pasa el tiempo. Mire, a veces veo gracias, me imagino que el que tiene conocido se reía de lo que yo predicaba. Yo desgarrando de que se va a salvar, que vio 5 en el cielo. ¿Usted cree que Dios va a morir por alguien que se va a salvar solo 10 personas? Eso es antibíblico. La Biblia dice que Dios mirará el fruto de la aflicción de su alma. De la aflicción de la alma. Y dice que en la gran tribulación, solo en la gran tribulación, vieron gente salvarse como la arena del mar. Y que va a costar salvarse en ese tiempo. Pero dice que va a bajar como la arena del mar. Es solo en la gran tribulación. La gente cree que Dios es un guiñapo. Dios sabe lo que hace desde el principio así. Dios no es como usted. Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control del mundo desde el principio hasta el fin. Dice que nada lo sorprende a él. Se lo dijo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice aquello y aquello? Yo mismo hice el Leviatán. Él lo dijo, yo hice el diablo. Yo hice la profundidad donde tú estabas. Dios es grande. Él es más que suficiente. Porque por gracia soy salvo. Mire, tengo que ayudar para cargar la cruz. Tengo una cruz pesada. Mire, no, disculpe. Usted no necesita cargar cruz. Cristo la cargó por ti. Porque por gracia soy salvo por medio. Y eso no es de vosotros. Es un regalo. No por obra. Sí, qué tremendo. Para que nadie se lleve la gloria. El único que se llevó la gloria es Jesús. Que fue el que compró mi salvación. Porque yo no la podía comprar de todas formas. No podía pagarla. No podía pagar por mi salvación. Bueno, ya tú me mandaste el texto, o el del trapo de inmundicia. Ajá, tremendo eso. En aquel tiempo era trapo de inmundicia, era cuando la mujer menstruaba. Eso es el significado de mire qué clase de inmundicia que es nuestra justicia. Ojalá que los pastores, ministros que estudian esto, y eso está en el versículo en inglés, en español no sé, pero ahí sí se... Las toallas sanitarias. Las toallas, acuérdense que antes no se usaran las toallas de hoy, porque usaban trapo. Entonces dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, es decir, es como la menstruación. Acuérdense que la menstruación de la mujer es limpieza. Y esa es la justicia de los ministros que creen que ganaron la justicia de Dios. Toda tu justicia y tu santidad no vale nada. Qué tremendo. Solo Jesús es el autor de la salvación de la vida, el Rey de Reyes. Si tú te salvas, te vas a salvar porque Dios le agradaste. Qué tremendo. Y por misericordia te alcanzó y te salvó. Qué tremendo. Qué tremendo. Jesucristo. Impresionante. Qué evangelio más rico esto. Y fácil. Porque según lo que estamos aprendiendo ahorita, la salvación es fácil. Sí, y ya me dije, ya rato me están buscando aquí. Es que se fue el tiempo, de verdad. Claro, para arrancar mañana es muy importante el próximo programa, que está tremendo esto. Vamos a ver aquí Juan 5:24 y terminamos con esto. Qué tema más tremendo. Ojalá que no se confunda alguno, porque uno se complica. En vez de agarrar la Biblia nuevamente y decir, voy a estudiar lo que está diciendo él. La Reina Valera es esta. De cierto digo, el que oye mis palabras, cree que me envió, tiene vida eterna. Puede salvarse, perder la salvación. Según lo que dice la Biblia. Ahí dice la Biblia, vida eterna. Jesús está diciendo aquí, es Jesús, que si yo acepto, tengo vida eterna. No me está poniendo condiciones. Tremendo. Ojalá que hiciera un versículo, hay bastantes versículos que te dije, vida eterna. ¿Qué entiendes tú por vida eterna? Vida eterna es que es vida eterna. Y no vendrá condenación. Y no hay condenación.
más ha pasado. De muerte a vida. Qué tremendo. Qué tremendo. Y no necesita ni interpretación. Es que ahí te lo Sí, estás diciendo. Este sí. tema vamos a tocarlo mañana para que es impresionante. Sí, tremendo. Sí, para seguir el estudio. Qué riqueza. Qué rico. Imagínate que sentarme a escuchar un programa donde están alegando que si aquel se va a salvar, yo no me ando calentando la Sí. cabeza si Mengano se va a salvar, porque ese no es mi problema. Sí. Mire, que ese no es, Sí. créame que no es mi problema. Que el anticristo, eso no es mi problema. una Créame que no lo es. Mi problema es si voy a comer mañana, porque aquí voy a estar, si voy a pagar la renta. Sí. Mi salvación está más que segura, porque no lo prometió ningún hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló, no ejecutará. Qué He tremendo. dado orden de bendecir. Y Dios bendición, nadie la va a revocar. Nadie. La Biblia, lo que Dios dice, nadie la va a cambiar. Qué impresionante. Es Jesucristo. tremendo, ¿no? Sí. Padre, gracias porque Sí, eres Señor. fiel. Declaramos hoy que esa palabra Sí, va a Señor. ser de bendición para tu vida, te va a abrir el entendimiento. Aplicamos la sangre, todo espíritu de confusión. Que esa palabra le sea revelada y muchos de ustedes puedan aceptar a Jesús como su único y verdadero Salvador. Tu vida nunca jamás será la misma. Y como acaba de decir Mauricio hoy, te lo digo otra vez, el Evangelio es lo más fácil que hay. Un Dios que nos ama incondicionalmente. Él te ama a ti. Qué lindo. Sí, amén. ¿Qué más? O sea, hay Ajá, que bueno. despedirse. Les amamos, los bendecimos y siempre recuérdese, de por ahí creo que está, suscríbase, comparta, sí, sobre todo comparta porque este mensaje le va a ayudar a muchas personas. Tal vez usted no siente que no lo necesita, pero mándeselo a otra persona, mándeselo a su pastor, y como dice el hombre de Dios aquí, no es para pelear. No se Sí, puede pelear. no se puede Desde pelear. el momento que uso la Biblia para estar peleando con Ya la no, gente, sí. bueno, yo no vi a Jesús pelear con la gente. Es una realidad. No vi, le alegaban, él demostraba, Sí. ¿no?, la vida de las personas. Así que el Evangelio no es para pelear, así que ese programa es para edificar su vida. Sí, amén. Lo amamos y gracias por compartir con nosotros y esperemos, confiamos que sea de edificación. Descarriado, reconcilie. Sí. Y usted que está pasando problemas difíciles, Dios sigue siendo Dios y Él te ama incondicionalmente. Será hasta mañana o en el Sí. próximo programa. Paz a ustedes, bendiciones y que la gracia de Dios esté con ustedes. Paz.